Buenos días, alumnos, ¿qué tal estáis? Empezamos la primera de las lecciones, en este caso para la clase de PEMAR. Y bueno, aunque el tema que estamos dando, como ya sabéis, es el texto argumentativo, en esta clase la voy a dedicar a un nuevo elemento de sintaxis, el predicado nominal y el atributo. De esta manera, pues tendréis también la posibilidad de analizar frases, y de hecho la tarea de hoy consistirá en analizar frases. En la sesión del próximo miércoles volveremos a los tipos de argumentos, aunque seguiré hablando de sintaxis de vez en cuando y mandando más frases para analizar. Concretamente, en la presentación que os he enviado, si miráis la diapositiva número 2, podréis ver, la presentación se llama Predicado nominal y oraciones pasivas, y la teoría la podéis encontrar en esa diapositiva número 2, es bastante corta, la podéis copiar si queréis en el cuaderno, o simplemente como tenéis el archivo de la diapositiva, pues en este caso especial, pues no sería necesario. Recordad que siempre os he dicho que lo primero que tenéis que ver en una frase es el verbo. Lo primero que hay que analizar es el verbo y que se coloca núcleo de la oración, así que de alguna manera podríamos decir que el verbo es el jefe de la oración, es el amo, es el capo de la oración, y va pidiendo elementos de tal manera que todos los demás elementos de la oración están ahí para ayudar al verbo. Claro, la mayoría de los verbos más básicos, los primeros que nos vienen a la cabeza, son verbos que designan acciones en las que ocurre un determinado hecho, una determinada acción, y los demás elementos pues nos van aclarando datos sobre esa acción. Por ejemplo, el sujeto muchas veces nos aclara quién ha realizado esa acción, el complemento directo nos aclara sobre qué objeto se ha realizado esa acción, si hay alguien que se beneficia, se perjudica o se ve afectado simplemente por la acción del verbo sobre el complemento directo, pues se llama complemento indirecto. Y los circunstanciales pues responden a preguntas como cuándo, dónde, cómo, con quién o por qué pues se ha realizado esa acción, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunos verbos que no son acciones, y concretamente nos vamos a centrar en tres verbos, que son los verbos ser, estar y parecer, que funcionan de una manera peculiar y que a partir de ahora les llamaremos verbos copulativos. Podéis pensarlo de la siguiente manera. Ahora mismo yo estoy realizando una acción que para describirla podría usar múltiples verbos. Podría decir que, por ejemplo, estoy grabando un vídeo, o que estoy mirando a la cámara, o que estoy explicando la lección. Pero imaginaos que simplemente aparezco en el vídeo, saludo y digo: hola, yo soy Rafael. Sería raro que alguien me dijera: enhorabuena, Rafael, ¿cómo lo consigues? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu secreto para ser Rafael? Y esas preguntas no tienen sentido porque el verbo ser es un verbo que no señala una acción, es simplemente un estado o una cualidad o, en fin, una característica. Bueno, por si lo estáis preguntando, sí, de vez en cuando miro abajo y miro a la tablet. Tampoco os preguntéis, es mejor que no os preguntéis dónde estoy tampoco. Bien, si estos verbos copulativos no son acciones, entonces ¿para qué sirven? Bien, la propia palabra copulativo nos da una pista. Copulativo significa unión, es decir, que une, y estos verbos de alguna manera son una simple unión que se da entre el sujeto y una cualidad, una característica, un determinado dato que nosotros atribuimos al sujeto. De hecho, quedaos con este verbo de atribuir, porque precisamente se llamará, el complemento propio de este tipo de verbos se llamará atributo. Por ejemplo, si decimos frases como este chaval parece muy atractivo o el reggaetón es una forma de tortura, pues no son frases en las que no ocurre ninguna acción, pero le estamos atribuyendo al chaval la característica de ser muy atractivo, como podéis ver en la diapositiva, o le atribuimos la indudable cualidad al reggaetón de ser una forma de tortura. De alguna manera, estos verbos, aunque los señalaremos como núcleo del predicado, pues tienen, la verdad, una importancia relativa, ya que si lo pensáis una frase como el chaval es simpático, pues apenas nos da más información, o no da más información que si dijéramos solo el sintagma nominal, el chaval simpático. Como he dicho antes, los complementos de los verbos ser, estar o parecer se llaman atributos. En las frases que he nombrado antes, pues los atributos serían, por ejemplo, muy atractivo o una forma de tortura, o si digo, por ejemplo, este chaval es simpático, pues el atributo sería simpático. Los atributos son prácticamente obligatorios en este tipo de oraciones, ya que al no ser el verbo una acción y al tener un significado bastante escaso, pues la frase se quedaría coja sin tener atributos. Vosotros pensad, por ejemplo, frases como Juan hoy es, ¿qué es? O sea, todo el mundo estaría esperando qué es lo que es, o Andrés ahora parece. Son frases que sin atributo pues no tienen prácticamente ningún tipo de significado.
El atributo, lo más típico es que suele ser un sintagma adjetival. La razón de esto es que al ser cualidades, o al expresar en muchas ocasiones cualidades, pues la palabra más especializada en español para designar cualidades pues son los propios adjetivos. Pero también lo podemos hacer a través de un sintagma nominal o a través, por ejemplo, de una construcción preposicional. Y si lo pensáis, pues es muy normal y podemos poner un ejemplo en el que prácticamente la misma frase se usa de estas tres formas. Por ejemplo, podemos decir que Juan es madrileño, lo cual sería un sintagma adjetival. Podemos decir que Juan es un hombre de Madrid, lo cual sería un sintagma nominal. O podemos decir simplemente que Juan es de Madrid y sería una construcción preposicional. Pero en todos estos casos, tanto madrileño como un hombre de Madrid, como de Madrid simplemente, pues serían atributos. Bien, la diapositiva 3, que os la he mandado como uno de los ejercicios, es una diapositiva más bien humorística, en la que si lo hubiéramos hecho en clase, pues se hubiera pedido que para cada uno de los sujetos que tenéis a la izquierda, combinándolo con alguno de los tres verbos copulativos, ser, estar o parecer, pues construyerais una frase en la que añadiréis algunos de los atributos, o sea, la columna de la derecha serían los atributos posibles, y veréis que pueden salir combinaciones pues bastante surrealistas. Y de hecho voy a pedir que la escribáis y que simplemente en cada una de esas frases pues subrayéis dónde está el atributo y digáis si se ha tratado de un sintagma nominal, de un sintagma adjetival o de una construcción preposicional. Y hasta aquí la clase de hoy, y no olvidéis que cada día que pasamos en casa son vidas que salvamos. Así que adelante y seguid siendo héroes.